Bien, amigos, seguimos en la agenda económica, en su agenda. El programa. Y estamos conversando con Mauricio Hoyos, de la fiduciaria BHD, sobre un tema que todos los que están de aquel lado de la televisión les interesa. Y les interesa porque en este punto en particular tocamos el tema del fiduciario, o sea, de la fiducia, en el caso en particular de vivienda. Y la República Dominicana tiene un déficit habitacional interesantísimo, significativo. Y él nos está explicando los pasos. Y yo quiero que él siga, pero además, yo quiero que además, Mauricio, me agregue lo siguiente. Una vivienda de 1.8 millones de pesos es una vivienda de bajo costo, considerado en base a la ley 189.11. Pero tenemos una gran cantidad de personas que no pueden acceder o accesar a un apartamento de 1.8. ¿Habría posibilidades de motivar, de que la gente se interese en hacer proyectos verdaderamente económicos? Vivienda para la pareja. El que se casa, que no necesita 2 habitaciones, porque si compra una de 2 habitaciones le mandan un primo de Nueva York. ¿De dónde le manda el primo? No, de La Vega. De La Vega, sí. Le mandan un primo de La Vega que va a estudiar en la UAS y entonces el señor tiene un espacio y ahí va a vivir el hombre. Entonces coge 2 habitaciones, una habitación y viva 1 año, 2 años, 3 años, hasta inclusive tenga su primer hijo y va a caber el niño ahí. Claro. Y después entonces usted va cambiando. ¿Qué puede haber de eso, al margen de lo que siga la explicación? Muy bien, entonces déjeme yo termino rápidamente la explicación y entra después al otro. Ahí entramos a ese tema. Estábamos hablando de los pasos, entonces rápidamente recapitulamos: el promotor decide desarrollar ese proyecto, constituye el contrato de fideicomiso, nos presentamos frente a la ventanilla única, permisología, el INVI evalúa y acredita el proyecto como tal y ya el proyecto es sujeto a los beneficios. Entonces viene por el lado las exenciones para el promotor y viene entonces por el otro lado que ya ese promotor puede empezar a ofrecer su proyecto con el beneficio del bono que le da el gobierno a los compradores. En el ejemplo de 1.8 millones de pesos de esa unidad, pues estaríamos hablando, realmente el cálculo que está haciendo actualmente el INVI es que toma los costos directos de construcción y los multiplica por el 13.60%. Ese valor, el resultado de esa operación, es el monto que va a compensar realmente, que le va a entregar al comprador. Como la devolución del ITEVIS. Como la devolución del ITEVIS. La manera más fácil para los compradores y para los televidentes que nos ven es sencillamente que podemos hablar que ese cálculo termina siendo entre un 8 y el 10% del precio de venta de la unidad. Entonces, en el ejemplo de los 1.8 millones de pesos, estaríamos hablando que ese comprador 180.000 pesos. Que es muy bien. Que es muy bien. Muy bien. Entonces, que se aplicaría para el inicial. Para el inicial. Entonces, aquí ya empieza un poquito a hilar de acuerdo a su pregunta. Aquellos que es cuesta arriba, pues imagínense, para todos nosotros es complicado y para aquellas personas pues con limitaciones todas mayores es mucho más complicado el de pagar alquiler actualmente donde viven, empezar a cumplir con el inicial en ese proyecto, en esa compra que va a ser futura, pagar colegios, pagar comida, no es sumamente difícil. Y lo que hace entonces todo lo que se ha articulado a través de la ley en este sentido es que le va a facilitar el acceso realmente a la compra de esa unidad. ¿Por qué? Porque si él tenía que pagar el 20%, que es el inicial normalmente que se ve en la práctica habitual, de ese 1.8 millones, pues ya ahora sabe el promotor que ese comprador es sujeto del bono, de la ayuda, y por ende pues le va a exigir menos en el inicial y en el pago mensual. Entonces se le facilita aún más. ¿Cuántos no quisieran? Creo que lo comentábamos hace un rato, el de poder estar hoy pagando 8 o 10 mil pesos de alquiler y mudarse mañana a su propia casa por los mismos 8 o 10 mil pesos. Excelente, correcto. excelente. Y todo hacia allá, porque el principal obstáculo realmente, uno de los principales es poder reunir el inicial. Claro. Uno siempre se pregunta cómo lo hacen, pero cómo lo hacen el que compra apartamento, cómo fue capaz de reunir el inicial y de reunir ese 20, ese 25, ese 15%. Pues ahora con esta ayuda, a través del fideicomiso, a través de lo que ha articulado el gobierno y con la ayuda directa del gobierno, pues le está facilitando ese obstáculo tan grande que era el de reunir el inicial. Entonces, sencillamente lo que hacen los compradores, y también para terminar de redondear la explicación, es que
los compradores o los que estén buscando vivienda, pues deberían de buscar una unidad, un apartamento en aquellos proyectos que hayan sido acreditados como vivienda de bajo costo y que hayan sido constituidos bajo fideicomiso, porque esos son los que realmente pueden otorgar el beneficio. Ya hoy tenemos, como lo hablábamos anteriormente, cerca de unas 3.000 o más de 3.000 unidades que pueden estar ya a disposición, están en proceso de construcción, pero que aquellos compradores pueden ir y mirar el proyecto, identificar su unidad, empezar a pagar el inicial y saben que en algún momento pues van a recibir la ayuda del gobierno con el 10% del valor de la vivienda. Ok, nos quedan 2 minutos solamente ya del programa. Mirando hacia adelante, o sea, haciendo quizás un roadmap de lo que podría venir en los próximos 4 o 5 años con el sector fiduciario en la República Dominicana a través de todo el sistema, ¿cómo ustedes están visualizando a la República Dominicana con el tema de la figura del fideicomiso en diferentes sectores de aquí a 4 o 5 años? Pues a ver, sin ninguna duda, el tema inmobiliario va a seguir mandando la parada, va a seguir liderando por los próximos años y realmente ese es el objeto de la ley y ahí es donde nosotros vamos a hacer mucho hincapié apoyando realmente la reducción del déficit habitacional. Pero para fortuna de todos nosotros los que vivimos en este país y para todos los dominicanos, la forma como se incorporó este instrumento, el fideicomiso y los demás, pues prácticamente abren un abanico de posibilidades gigante para poder viabilizar negocios que antes no era tan fácil viabilizar. Pongo un ejemplo rápido. Para conseguir capital de trabajo una compañía que quiera reestructurar su balance y en vez de registrar el pasivo en el balance Exacto. y apalancarse, lo puede hacer tranquilamente a través de la figura del fideicomiso, lograr esa consecución de los recursos y pues mejorar entonces su posición financiera. Claro. Su posición financiera. Entonces es un abanico gigante de posibilidades que hacia allá nos vamos a mover sin lugar a duda. Falta sencillamente es despliegue, educación, comunicación, pero yo creo que vamos por muy buen camino. Por otra parte, el gobierno lo ha entendido también así como una facilidad increíble para liberalizar recursos que están en presupuesto, que no caigan en presupuesto y que se vayan a inversiones de obra e infraestructura viales, por ejemplo, vía también la figura del fideicomiso. Y a los gobiernos eso le crea un colchón sumamente favorable. El acceso a recursos. Exacto. De una manera... Sin tener que comprometerse con deuda externa, porque es totalmente diferente. Exactamente. Habrá mucho negocio para la fiduciaria, para la banca en el sentido general. Hay mucho. Y cuando se realmente tengan la capacidad de poder aprovechar el porcentaje que dice la ley de los fondos de pensiones, que es un 20% en el inmobiliario. O sea, son aproximadamente 50.000 millones ahora mismo, aproximadamente. Tremendo espacio. Numerito interesante. Sí, muy interesante. Gracias, Mauricio. El tema del fideicomiso y sobre todo tenerte como representante de la fiduciaria BHD, que es una de las más importantes de la República Dominicana en este momento y que está prospectando una serie de proyectos, de negocios. Tenerlos a ustedes aquí es un placer y les dejamos las puertas abiertas para que puedan venir a Agenda Económica, que ha sido un programa que ha apoyado el tema y que lo seguirá apoyando. El placer es nuestro. Muchas gracias por el espacio. Felicitamos al grupo BHD, que siempre ha estado puntero. Ahí acaban de hacer una alianza interesante, ¿verdad? Sí, exacto. Una fusión. Pero eso va a ser en otro programa. Gracias al señor Mauricio Hoyos, vicepresidente de estructuración de la fiduciaria BHD, a don Andrés Terrero Alcántara, como siempre, José Manuel, a quien les habla. Se despiden de ustedes, amigos televidentes, que la pasen bien, muy buenas noches y que Dios les bendiga.